La labor profética fue establecida en Deuteronomio 18, del 15 al 18, que anticipaba inmediatamente el gran profeta a quien el pueblo escucharía, que era el Mesías, cuando dice profeta levantaré como yo, eh, y etcétera. Se han utilizado diferentes términos para describir al profeta. El término hebreo, Naví, significa vocero y denotaba a alguien que se llamó o designó para proclamar el mensaje de Dios como heraldo. Es decir, eh, los heraldos eran mensajeros. Entonces, la palabra Naví es una persona que iba a estar de heraldo dando los anuncios del rey. R, dos A y un acento en la última A, que significa ver. Y eso aparece en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Esta palabra es más antigua que profeta y básicamente es sinónimo de Naví. Escuche eso. Ra era la designación popular, mientras que Naví era el término técnico, el término más culto. O sea, una persona del vulgo normalmente te diría Ra, pero una persona de palacio o un estudioso, un escriba, fariseo, saduceo, dado el caso que no estaban en ese tiempo del Antiguo Testamento, aclaro, sino después del periodo intertestamentario, nacieron en el periodo intertestamentario, ellos te dirían entonces el término Naví, porque es más técnico, es más culto, está más cargado. El tercer término es vidente, que significa ver o contemplar, y también es sinónimo de Ra. Los tres términos se usan en primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 29. Vamos a buscar lo primero de Crónicas, solamente a modo de ilustración. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 29. Búsquelo, por favor, para que usted también lo tenga. Crónicas 29, 29. En el primero. Dice aquí, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente, en las crónicas del profeta Natán. ¿Ves? Está vidente. Está la crónica del profeta Natán y en las crónicas de Gaad Vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder en los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre los reinos de aquella tierra. Te fijas que ahí está los tres términos del cual la Biblia utiliza. A veces usted no lo ve perceptiblemente, pero es bueno tener un manual al texto hebreo que también te ayuda. Una función importante también del profeta del Antiguo Testamento era como administrador del reino teocrático, fue llamar a Israel para que volvieran a la ley mosaica, la cual los israelitas estaban atados al Señor por el trato entre el Señor y vasallo. Dígase, te recuerda que en la teología de la era mosaica, yo le dije que el pacto mosaico, no el palestino, que tenía otra razón de ser y que iba a tener un cumplimiento futuro, pero el pacto mosaico en sí, cuando Israel se comprometió a cumplir las leyes y que por ende Dios bendeciría ese pacto que es condicional, Israel se ató, porque por eso se roció la sangre sobre cada uno de ellos, en ese pacto de señor y vasallo. Ellos tenían que cumplirlo. Cuando no cumplían, los profetas se levantaban y comenzaban a, a- ellos comenzaban a reprender al pueblo y a decirle del juicio inminente que venían si ellos no atendían a la palabra del Señor. La ley mosaica era un pacto condicional porque Dios prometió bendecir a los israelitas si ellos obedecían, pero si ellos desobedecían, lo castigaría. Otras funciones, entre varias, de los profetas también era proclamar mensajes predictivos. La culminación de estos mensajes tenía una razón con el futuro de Israel bajo el reinado del Mesías. Entonces, ya con esto en mente, con el hecho de que ya usted sabe que es un profeta, para qué servía un profeta, cuál era la función de ese profeta, entonces ahora vamos a tratar con los profetas, ese periodo profético,